Muy buenas noches. Hoy vamos a conversar sobre un tema pues que es alusivo al mes de octubre como lo es el cáncer de mama y su prevención. Mi nombre es Jorge Luis Rodríguez, ginecólogo obstetra, actualmente adjunto al servicio de alto riesgo del Hospital Central de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. De verdad primero quiero agradecerle al Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina por la invitación y pues qué más orgullo de aportar un granito de arena en la educación de estos muchachos que se están preparando para atender a nuestras queridas pacientes. Y pues lo hacemos con el mayor cariño y de la manera lo más didáctica posible para que pues entiendan algunas cositas aquí. Bueno, comencemos. Debemos recordar que la mama está formada por aproximadamente de 10 a 20 secciones que son llamadas lóbulos, la cual a su vez cada lóbulo tiene unas secciones mucho más pequeñas que son llamadas lobulillos. Los lobulillos contienen las glándulas que están encargadas de producir la leche durante la lactancia materna. La leche fluye a través del lobulillo al pezón por unos tubos que son llamados ductos. El espacio que se encuentra entre los lobulillos y los ductos es un espacio que está lleno de grasa y tejido fibroso. Además, las mamas pues tienen varios vasos sanguíneos que van a ir a unos órganos mucho más pequeños, circunscritos, eh, con unos límites bien definidos que son los ganglios linfáticos, quienes tienen como función la protección de los tejidos, ¿sí? Y la excreción de algunas sustancias tóxicas de los tejidos. El drenaje linfático de las mamas se va a producir fundamentalmente en los ganglios linfáticos a nivel axilar. Eso es el drenaje donde se ve con mayor importancia, ¿sí? Antes de hablar sobre el cáncer de mama, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer de mama? Y fíjense, que el cáncer de mama solamente, o para de manera sencilla, consiste en una proliferación celular que se caracteriza principalmente por ser una proliferación acelerada e incontrolable. ¿De quién? ¿O de qué tipo de células? De las células del epitelio glandular, que son las células que van a aumentarse enormemente su capacidad de multiplicación o de reproducción celular. De igual manera, debemos recordar que las células del cáncer de mama pues se pueden diseminar a través de la sangre o a través de los mismos vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo. Allí pueden adherirse a esos tejidos a los cuales ellos llegan y crecer formando otras tumoraciones que se conocen como metástasis. Esa foto que coloqué allí en imagen es bastante dura, es bastante fuerte, pero para los que no creen que una paciente pueda llegar así a su consulta, pues esto está totalmente equivocado, porque hay pacientes que llegan así a nuestras consultas y pues fíjense, eso ya es una mama que prácticamente hay poco tratamiento que ofrecerle, ¿no? Muy bien. Los cánceres de mama se pueden originar en diferentes partes de la misma. La mayoría de los cánceres de seno van a comenzar en los conductos, que son los que llevan la leche hacia el pezón, y se van a denominar cánceres ductales. Algunos otros cánceres se originan de las glándulas que producen la leche y se van a denominar cánceres lobulillares. También hay otros tipos de cáncer de seno que son menos comunes, como lo son el tumor filoides y el angiosarcoma, pero que gracias a Dios pues tienen un comportamiento benigno. Un pequeño número de cánceres va a comenzar en otros tejidos del seno. A estos cánceres se les llama sarcomas y linfomas, y en realidad pues no se considera cánceres como tal de seno según algunas literaturas. Los tumores no epiteliales son raros en la mama, no llegan a representar el 1% de todos los cánceres de mama, y dentro de los más importantes se encuentran los sarcomas, que son los más frecuentes, y de entre estos sarcomas los más frecuentes son los cistosarcomas filoides, que son tumores fibroepiteliales habitualmente benignos, que gracias a Dios rara vez expresan su potencial sarcomatoso. Existen también algunas circunstancias que confieren gran particularidad a algunos de estos cánceres de mama, como lo son, entre la más importante por su frecuencia, como lo es el cáncer de mama con afección cutánea, como lo es la enfermedad de Payet, el cáncer de mama que se expresa durante la gestación y el cáncer con un comportamiento inflamatorio. A su vez también, aunque es mucho más raro, pero se puede presentar
como lo es el cáncer de mama en el varón. ¿Cómo se origina el cáncer de mama? Fíjense, hay muchos tipos de cáncer de mama y la mayoría pueden causar bultos o abultamientos en el seno o hundimientos o secreciones, pero no todos lo van a causar. El tejido mamario por lo general sufre una acumulación de daños y cambios a los cuales pues nosotros médicamente le denominamos mutaciones en el ADN. Recordando que el ADN pues, es un producto químico de nuestras células que conforman nuestros genes. Algunas de estas mutaciones son hereditarias. Algunas mutaciones pueden aumentar en gran medida el riesgo de ciertos tipos de cáncer. No obstante, gracias a Dios, la mayoría de las mutaciones en el ADN vinculadas al cáncer de mama son adquiridas, es decir, son adquiridas durante la vida de esta mujer. Un ADN mutado, es decir, un ADN malo, puede dar lugar a genes mutados, y algunos de estos genes son los que están encargados de controlar cuándo y qué tanto crecen las células, cuándo se dividen y cuándo van a formar nuevas células, y también a su vez cuándo deben morir. Cuando estos genes están malos, pues estos cambios genéticos no se van a dar de la manera adecuada y van a empezar a crecer de una manera descontrolada, y esto es a lo que se le vincula el cáncer. Para que se dé este crecimiento descontrolado tenemos que también conocer lo que son los protoncogenes, que son genes que ayudan al crecimiento normal de las células, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando estos protoncogenes experimentan esa mutación o ese cambio en el ADN, pues hay demasiadas copias de él y pasan a ser un gen malo, es decir, pasan a ser un oncogen. Y este oncogen puede quedarse encendido o activado cuando no debería estarlo. ¿Y qué pasa con esto? Pues la célula empieza a crecer de manera descontrolada y produce que muchas más células crezcan descontroladamente. Y pues así se va a dar origen a lo que es el cáncer. Muy bien. Eso también está vinculado con lo que es el cáncer de mama, los genes supresores de tumores. ¿Y qué son los genes supresores de tumores? Pues son unos genes normales que van a desacelerar la división celular, es decir, el crecimiento de la célula, y que van a reparar algunos errores en el ADN en su replicación. Esto indica que esto es un indicativo, o también le hacen un indicativo a las células de cuándo deben morir, es decir, de cuándo deben realizar su apoptosis o muerte celular programada. Cuando las células o cuando estos genes supresores de tumores no funcionan adecuadamente, ¿sí? Cuando estos genes pierden esa función adecuada, pues hacen que las células crezcan fuera de control y pues produzcan muchas más células de crecimiento descontrolado y van a ser también causantes del cáncer. Fíjense, para que haya cáncer tiene que haber un desorden totalmente de todo lo que hemos hablado, de los protoncogenes, de las células, de los genes supresores de tumores, etc. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, ¿sí? Y fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo, pues viene a representar aproximadamente lo que es el 16% de todos los cánceres que se puedan expresar en las mujeres. Se estima que en el 2004 murieron aproximadamente 519.000 mujeres por cáncer de mama, y aunque este cáncer está diagnosticado o tiene el adjetivo de que es una enfermedad del mundo desarrollado, según estas estadísticas podemos darnos cuenta de que el mayor porcentaje de defunciones, hasta un 69%, fueron registradas en países en desarrollo, es decir, en países subdesarrollados o países de ingresos medios o ingresos bajos. Con relación a las tasas de supervivencia, se puede observar que van a variar en todo el mundo dependiendo de su ubicación. Aproximadamente la supervivencia se puede expresar en un 80% en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% en los países de ingresos medios y hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos bajos. Estas bajas tasas de supervivencia que observamos en los países poco desarrollados se les pueden atribuir en su gran mayoría por la falta de programas de detección precoz, por lo cual un número considerable de estas mujeres acuden a las consultas médicas con una enfermedad ya en estadios avanzados en donde prácticamente el ofrecimiento de tratamiento es precario, ¿sí? O es escaso. Pero también por la falta de servicios adecuados de diagnóstico y de tratamiento. Para nadie es un secreto que en nuestro país hay muchas pacientes que tienen que
recurrir a otras naciones para poder conseguir su tratamiento, bien sea de quimioterapia o de radioterapia, para poder luchar contra este tipo de cáncer, ¿sí? Y no solamente contra este tipo de cáncer, contra cualquier tipo de cáncer. Entonces esas son cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, a las cuales tenemos que ponerle bastante cuidado, ¿no? Según la Asociación Americana de Cáncer, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en los Estados Unidos. Actualmente el riesgo promedio de que una mujer en los Estados Unidos padezca cáncer de mama en algún momento de su vida es de aproximadamente el 13%. Esto significa que hay una probabilidad de 1 en 8 de padecer cáncer de seno, y también significa que hay una probabilidad que de 7 de cada 8 mujeres nunca tengan esta enfermedad. Las estimaciones para el año en curso, es decir, para este 2020, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, es que estas son estimaciones en los Estados Unidos, ¿sí? Es que se van a diagnosticar alrededor de 276.480 nuevos casos de cáncer de seno invasivo, y que se van a diagnosticar alrededor de 48.530 nuevos casos de carcinoma in situ, entendiéndose por carcinoma in situ que es un cáncer no invasivo y es la forma más temprana de cáncer del seno. Y también dicen que alrededor de 42.170 mujeres van a morir de cáncer de seno en los Estados Unidos. Estas estadísticas son muy parecidas a las estadísticas que se pueden presentar, por ejemplo, en otros continentes como en Europa, que manejan cifras muy similares a las americanas. Las tasas de supervivencia tras 5 años, obviamente después de haber retirado el cáncer de mama, es de aproximadamente un 89.2%, pero este porcentaje de sobrevida va a variar circunstancialmente dependiendo del estadio en el cual se diagnostique el cáncer. Es decir, en estadios precoces va a haber mejor supervivencia que en estadios tardíos. Vamos a hablar ahora sobre los factores de riesgo, ¿sí? En el cáncer de mama existen y se han descrito una multitud de factores de riesgo. Sin embargo, los más importantes son aquellos que pueden variar de forma sustanciosa la incidencia de cáncer de mama. Es decir, son factores difícilmente modificables, entre los cuales los más importantes para el cáncer de mama son aquellos factores de riesgo no modificables, porque son atribuibles a las mujeres y no se les puede quitar por el simplemente hecho de ser mujeres, allí van a estar presentes. Y también tenemos los factores de riesgo que van a estar relacionados con lo que es el estilo de vida, los cuales pues sí van a poderse modificar, algunos o en su mayoría, y que dependiendo del estilo de vida que lleve esa paciente o que lleve esa mujer, pues va a variar el factor de riesgo que tenga de padecer cáncer. Ojo, no solamente en las mujeres, recordemos que en el hombre también hay cáncer y da cáncer de mama. Tenemos que dentro de los factores de riesgo no modificables, los dos más importantes son los que dijimos anteriormente, lo que es la edad y el sexo. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de ser mujer va a representar un factor de riesgo altamente importante de padecer cáncer de mama. ¿Qué les quiero decir con esto? De que de uno de cada 100 casos de cáncer de mama, un solo caso es atribuible al hombre, es decir, que el resto de los cánceres, es decir, el 99% del cáncer, del resto de cáncer, es atribuible a la mujer, y es por eso que el simple hecho de ser mujer es un factor de riesgo bastante importante para padecer cáncer de mama, ¿sí? Y pues la edad también. ¿Por qué? Porque a medida que la mujer envejece, va a ir creciendo de una manera sustancial el riesgo de padecer cáncer de mama. Se ha descrito en la mayoría de las literaturas que los cánceres de mama se expresan más frecuentemente en aquellas mujeres mayores de 55 años. Sin embargo, no quiere decir que antes de esta edad no se puedan expresar. Ojo, sí se expresan, pero mayormente se van a expresar por encima de los 55 años. Cuando se expresan antes, pues tienen unos factores un poco más agresivos. Tenemos el heredar ciertos cambios genéticos. Y fíjense que se estima que alrededor entre 5% al 10% de los cánceres de mama
son hereditarios, lo que significa que se originan directamente de cambios genéticos o mutaciones en ciertos genes que se adquieren de alguno de los padres. Los más comunes son los dos primeros que ven allí, como lo es el BRCA1 y el BRCA2. Ambos genes codifican proteínas que participan en la reparación del ADN, completando algunas pérdidas de bases nitrogenadas que hagan falta. Ellos se encargan de reparar y ordenar ese ADN nuevamente, ¿sí? Las mutaciones de estos genes pueden comportar la creación de proteínas BRCA anómalas que se compensarían por el alelo sano siempre y cuando éste se encuentre íntegro. Cuando se presenta una pérdida de la heterogeneidad que comporta la pérdida del alelo sano, las células se verán más expuestas a las noxas que dañan el ADN y por tanto hay un mayor riesgo de que esta paciente que tenga estos genes anómalos presente un cáncer de mama. Si una mujer hereda una copia mutada de uno de estos dos genes de cualquiera de sus padres, va a tener un mayor riesgo de cáncer de seno, ¿sí? En promedio, una mujer con una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2 tiene una probabilidad de hasta 7 en 10 de padecer cáncer de seno a la edad de los 80 años, ¿sí? Y este riesgo pues también va a depender de cuántos otros familiares hayan padecido algún tipo de cáncer asociado a esta mutación genética, ¿sí? El resto de los genes que ustedes ven allí, el ATM, el TP53, el CDH1, etcétera, por lo general estos genes son o están encargados en la reparación del ADN y en detener el crecimiento de células del ADN dañado. Cuando alguno de estos genes está alterado, pues simplemente no hay una buena reparación o no hay una detención del crecimiento celular y pues se va a expresar en cáncer. Muy bien. Entonces seguimos. Historia personal del cáncer de mama. Una mujer con cáncer en uno de sus senos tiene un mayor riesgo de padecer un nuevo cáncer en el otro seno. O por otra parte, en el mismo seno si es un cáncer que fue extraído localmente. Aunque este riesgo en general es bajo, el mismo es aún mayor para las mujeres más jóvenes con cáncer de seno, como lo dije anteriormente. Entre más joven es la paciente, mucho más riesgo tiene de incidir y estos cánceres se comportan de una manera mucho más agresiva. En la historia personal de la enfermedad proliferativa benigna de mama, las mujeres diagnosticadas con ciertas afecciones benignas, es decir, con tumoraciones que no son cancerosas, pueden tener un riesgo mayor de padecer cáncer de mama durante toda su vida, ¿sí? O en algún momento de su vida. Algunas de estas afecciones están más asociadas al riesgo de cáncer de seno que otras. Por lo general, alrededor del 15% de las mujeres con cáncer de mama van a tener un familiar con esta enfermedad y es allí la importancia de la historia familiar del CA de mama. El que un familiar de primer grado, es decir, mamá, hermana o hija, padezca cáncer de seno, casi duplica el riesgo de esta mujer de padecer de igual manera cáncer de seno. Pero ¿qué pasa? Este riesgo va a aumentar aproximadamente 3 veces si hay más de 2 familiares de primer grado que padezcan esta enfermedad y es por eso la importancia también de la historia familiar del cáncer de mama y del tipo de cáncer de mama, obviamente. Fíjese, otro de los factores de riesgo que son atribuibles, por decirlo de alguna manera, a los no modificables es la densidad de las mamas. Los senos lucen más densos en una mamografía cuando tienen más tejido glandular y cuando tienen más tejido fibroso, ¿sí? Que en aquellos casos cuando hay menos tejido adiposo. Las mujeres cuyos senos se demuestran densos en las mamografías tienen un riesgo de padecer cáncer de aproximadamente 1.2 a 2 veces más que en las mujeres que tienen una densidad promedio, entre comillas, normal. Otro factor de riesgo no modificable es la raza y el origen étnico. En general, las mujeres de raza blanca tienen una ligera predisposición a padecer cáncer de seno más que las mujeres de raza negra, aunque en los últimos estudios se ha visto de que esta brecha está un poco más cerrada, es decir, que se puede decir que actualmente son casi similares la incidencia de cáncer de mama en ambas razas. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que la tasa de supervivencia en las pacientes que tienen cáncer de mama es menor en las pacientes de raza negra que en las de raza blanca. ¿Sí? También tenemos que las mujeres asiáticas, las mujeres hispanas o las estadounidenses, estadounidenses, tienen un menor riesgo de padecer
o morir de cáncer de seno. Otro factor de riesgo no modificable es lo que va a ser allí la menarquia precoz y la menopausia tardía, entendiéndose por menarquia precoz en aquellas pacientes que se desarrollan por debajo de los 12 años y menopausia tardía en aquellas pacientes que pasan al estado menopáusico por encima de los 55 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que estas pacientes tienen un mayor riesgo o un mayor tiempo, mejor dicho, de exposición a los estrógenos y no solamente los estrógenos, también a los progestágenos, a la progesterona durante toda su vida y hay algunos cánceres, si no es la mayoría, de los cánceres de mama están ligados a los estrógenos o a la exposición estrogénica. Entonces, entre más exposición tengamos a la parte hormonal, pues más riesgo hay de padecer cáncer de mama. De mama. Perdón. En aquellas pacientes que hayan tenido algún tratamiento con irradiación en el pecho por alguna otra patología, este riesgo va a depender mucho de la edad en cuando fueron expuestas a la irradiación. Va a haber un mayor riesgo en aquellas mujeres que reciben esta radiación mientras eran adolescentes adultas, que es cuando sus senos están aún en desarrollo. La radioterapia en mujeres mayores, después de los 40, 45 años, en algunos estudios arrojan de que parece no aumentar el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, en las pacientes jóvenes sí aumentan el riesgo. Fíjense, la exposición al dietilestilbestrol en algunas mujeres anteriormente, eso ya gracias a Dios no se utiliza, pero anteriormente se indicaba el dietilestilbestrol para aquellas mujeres que estaban embarazadas que tenían algún tipo de amenaza de aborto. Antes se creía que este tipo de estrógeno pues ayudaba al mantenimiento del embarazo y lo que se vio posteriormente en un largo plazo era que las mujeres que se sometieron o que se expusieron a este tratamiento hormonal, tanto las mujeres como los bebés a los cuales ellas están embarazadas en ese momento, pues tienen un riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de mama que las que no fueron sometidas a este tipo de hormona. Muy bien. Tenemos dentro de los factores relacionados con el estilo de vida, como lo es el consumo de bebidas alcohólicas. Este factor de riesgo pues está claramente relacionado con el aumento de padecer cáncer de seno. El riesgo aumenta con la cantidad de alcohol consumido, es decir, en comparación con las mujeres que no beben alcohol, aquellas que toman una bebida alcohólica al día, ¿sí?, van a tener un pequeño aumento de padecer cáncer de seno entre aproximadamente el 7 y el 10% de riesgo, ¿sí? Mientras que las mujeres que beben de 2 a 3 tragos al día tienen aproximadamente hasta un 20% de riesgo o más de riesgo que las que no beben alcohol. Es por eso que en ciertos estudios ligan el alcohol también como un factor de riesgo modificable para el cáncer de mama. Otro factor de riesgo modificable o relacionado al estilo de vida es el sobrepeso y la obesidad. Y es que esto pues me va a aumentar el riesgo de cáncer de mama posmenopáusico. Los adipocitos van a presentar una aromatasa, ¿sí?, que es una enzima periférica que va a transformar los andrógenos que son segregados por las glándulas suprarrenales en estrógenos. De esta manera, el aumento del índice de masa corporal comporta un aumento de estrógenos periféricos, especialmente aumenta el estradiol no ligado a proteínas biodisponibles y al tener mayor exposición a los estrógenos, como lo dijimos anteriormente, pues va a tener una mayor predisposición a padecer cáncer de mama. Igualmente, pues el sedentarismo. Si hay sedentarismo, va a haber una paciente muy seguramente obesa y pues va a haber mayor exposición a los estrógenos periféricos. La nulliparidad, bueno, las mujeres que no han tenido hijos o aquellas que tuvieron su primer hijo después de los 30 años, pues tienen en general un riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de seno. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho más tiempo expuesta a los estrógenos normales que se secretan en los ciclos ováricos normalmente que en las pacientes que han estado embarazadas, porque todos sabemos que en la mujer embarazada el estrógeno se suprime casi en su totalidad y lo que va a predisponer es la progesterona. Entonces esas pacientes tienen un reposo a la exposición a los estrógenos y por ende disminuye la tasa de cáncer de mama. Fíjense, el no dar lactancia materna. La explicación para este posible efecto pues puede ser muy parecido a la parte del embarazo, ya que el dar lactancia materna reduce el número total de ciclos menstruales en la vida de la mujer.
lo que va a ser traducido en que va a haber menos exposición a estrógenos. El control de la natalidad, lo que es la exposición a los anticonceptivos orales. Hay múltiples estudios que intentan responder esta pregunta de que si los anticonceptivos orales aumentan o no el riesgo de cáncer de mama, y las respuestas que encontramos son muy divergentes, pero en general sí se considera que los ACOs o los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero que este aumento de riesgo es moderado y que disminuye después de unos años de haberse suspendido el tratamiento. En aproximadamente 5 o 10 años el riesgo es cero o es igual o es similar a las mujeres que no han tomado nunca anticonceptivos orales. De igual manera en las pacientes posmenopáusicas que presentan una sintomatología acentuada de la menopausia o en aquellas pacientes en las cuales tuvieron una menopausia precoz, bien sea desde el punto de vista orgánico o porque fueron sometidas a algún tipo de cirugía radical, el que las pacientes consumen tratamiento hormonal sustitutivo, hay muchos estudios epidemiológicos que describen que hay un aumento de riesgo de cáncer de mama en todos los tratamientos hormonales, independientemente que sea solamente con base de gestágenos o combinado con estrógenos. Fíjense aquí también esto es muy importante, ya que la moda de ahora es de que todas las pacientes o todas las mujeres quieran tener sus senos más esbeltos, más prominentes, más llamativos. Y fíjense, los implantes mamarios, aunque no se ha relacionado directamente como un mayor riesgo de padecer cáncer de mama, sí se ha visto que se ha relacionado con un tipo infrecuente de linfoma non-Hodgkin llamado linfoma anaplásico de células grandes asociadas al implante de seno, específicamente asociadas a aquellos implantes que tienen una superficie rugosa. En las que tienen superficie lisa se ha visto menor incidencia de este tipo de linfoma. Así que ojo muchachas, pilas con los implantes, a pesar de que no está ligado directamente con un cáncer de seno, pues sí está ligado con este tipo de linfoma. Muy bien, signos y síntomas. Fíjense, con respecto a los signos y síntomas, una parte importante de la salud de los senos de la mujer consiste en que ésta sepa y memorice cómo lucen y cómo se sienten normalmente sus mamas. Aunque es importante hacerse pruebas de detección periódicas para el cáncer de mama, las mamografías no encuentran todos los cánceres de seno. Esto significa que también es importante que esté al pendiente de cambios en sus mamas, cada mujer y cada hombre, no solamente las mujeres, los hombres también, y que debemos conocer los signos y síntomas del cáncer de seno. Son todos ellos que ven allí en esa diapositiva: dolor, cambio de textura de piel, zonas con endurecimiento, invaginación de alguna parte de la mama, secreción por a través de los pezones, que es lo mismo denominado como telorrea, etc. El síntoma más común en el cáncer de seno es una masa, un bulto nuevo. Una masa que por lo general no es dolorosa, que es dura, de bordes irregulares y que tiene más probabilidades de ser cáncer este tipo de masa. Aunque los tumores cancerosos también se pueden expresar todo lo contrario, es decir, pueden ser sensibles a la palpación, blandos, de forma redondeada. O sea que esto no es igual a que sea o no sea cáncer de mama. Lo ideal es identificar esta mama o este bulto en la mama o esta nueva modificación de la mama para someterse a estudios de imágenes y posteriormente al único estudio que nos va a dar el diagnóstico definitivo de que si es un cáncer de mama o no, que es el estudio de histopatología, es decir, el estudio histopatológico o la biopsia es el único que nos va a decir si realmente estamos ante un cáncer de mama o no. Por tal motivo, pues es importante de que las pacientes conozcan sus mamas para poder ser mucho más fácil la detección de estos cambios a nivel de sus mamas. Muy bien. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? Pues fíjense, la respuesta que ustedes van a esperar tal vez no sea las respuestas que van a ver, perdón, tal vez no sea la que esperan, pero evidentemente no se puede prevenir el cáncer de mama porque hay factores que no se pueden modificar, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente. Entonces el cáncer de mama no se puede prevenir de una manera absoluta. Lo que sí se puede hacer es que hay medidas que podemos tomar
para tratar de reducir su riesgo. Pero no podemos decir quién va a tener cáncer de mama y quién no va a tener cáncer de mama. Todas las charlas y todos los seminarios y toda la información que ustedes encuentran en internet está basada o dirigida a una pesquisa precoz de cáncer para tratarlos en sus estadios mucho más tempranos para que la tasa de recuperación sea mucho mayor. ¿Sí? Hay muchos factores de riesgo que están fuera de un control de la mujer o del control de la mujer, como por ejemplo el hecho de ser mujer, que lo dijimos anteriormente, y el hecho de que envejezca. Entre más edad tenga la paciente, mayor riesgo tiene cáncer. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que se pueden modificar, como lo vimos ya anteriormente, como es el consumo de alcohol, una dieta adecuada, la actividad física para mejorar el índice de masa corporal, que todo esto se realiza con la finalidad de reducir el riesgo de cáncer de mama. Entonces, ojo, no se previene, pero se puede hacer una detención temprana. ¿Y cómo hacemos una detención temprana del cáncer de mama? Bueno, pues utilizando estudios de imágenes, como lo es la mamografía, la ecografía de mama y la resonancia magnética, ¿sí? La detención temprana del cáncer de mama es lo más importante con respecto a esta patología que cobra tantas vidas cada año a nivel mundial. El cáncer de mama se detecta debido a un surgimiento de síntomas, pero muchas veces, ojo, este tipo de cáncer no presenta síntomas, sino que es un hallazgo casual por algún estudio de imagen. Y es por eso que para poder hacer una detención temprana de este cáncer, tenemos que tomar como rutina el realizar las mamografías, las ecografías y la resonancia magnética de mama, que ya hablaremos más adelante, ¿sí? Con respecto a la mamografía, fíjense, las medidas más importantes que se pueden tomar para prevenir las muertes por cáncer de seno consisten en encontrar el cáncer temprano y recibir el tratamiento lo más avanzado para combatir la enfermedad. El cáncer de seno que se detecta temprano es aquel cáncer que se detecta cuando es pequeño y para eso pues utilizamos este sistema de imágenes, ¿sí? Fíjense, las mujeres con un riesgo promedio de padecer cáncer de mama se deben realizar la mamografía a partir de los 40, 44, 45 años de edad. Sin embargo, pues en nuestro país hay un protocolo ya de iniciar el estudio de mamografía a partir de los 35 años. Ojo, en aquellas pacientes que tienen un riesgo elevado, e incluso se debe empezar antes, entre los 30 y 28 y 30 años se debe empezar a hacer los estudios de mamografía. Ya a partir de los 55 años, después de los 40 hasta los 55, han habido estudios de imágenes normales, la paciente tiene la, la opción de elegir hacerse el resto de los estudios mamográficos cada 2 años. Sin embargo, si la paciente quiere hacérselo igualmente anual, se lo puede seguir haciendo anual. Mire, en los últimos años hay un tipo más reciente de mamografía que se llama tomosíntesis digital. ¿Y en qué consiste eso? Es mayormente conocida como una mamografía tridimensional. Y después esto se ha vuelto muy famoso o mucho más común, aunque sabemos que no está disponible en todos los centros de diagnóstico. Pero se ha propagado en varios países con una captación bastante importante por parte del sector salud. ¿Por qué? Porque trata de mejorar y de ser mucho más fácil los resultados. Muchos de estos estudios han descubierto que la mamografía 3D parece reducir la probabilidad de que esta paciente tenga que regresar nuevamente a someterse a nuevas pruebas de seguimiento y también parece encontrar más cáncer de seno. Hay varios estudios que demuestran que puede ser útil en mujeres con los senos densos y actualmente se está llevando a cabo un estudio muy importante que va a comparar los resultados entre las mamografías 3D, es decir, entre estas tomosíntesis digitales, y las mamografías convencionales, que son las 2D. En estas imágenes que les puse aquí se puede evidenciar que hay una lesión evidente en una mamografía normal o una mamografía ordinaria y que se va a ver igual manera en la mamografía 3D. Pero ¿qué pasa? Aquí aparentemente no hay nada, pero en la mamografía en tercera dimensión vemos que aquí hay otra lesión y es una lesión oculta y esta es la ventaja del uso de este tipo de tomografías en estas pacientes o del uso de esta mamografía por encima de la 2D. Muy bien, la ecografía de mama. La ecografía de mama es útil para observar algunos cambios en los senos, como masas, especialmente aquellas que se puedan palpar
y que no se puedan ver en una mamografía, o cambios en las mujeres con tejido mamario denso. También pueden utilizarse para analizar un área que se observó en una mamografía que causa algún tipo de sospecha. Las ecografías se pueden emplear para ayudar también a guiar una aguja para la toma de una biopsia en un área específica, de modo que se puedan obtener células para poderlas examinar con mayor tranquilidad, ¿sí? Esto puede hacerse también en los ganglios linfáticos hinchados que se encuentran a nivel axilar o en cualquier línea de la cadena ganglionar, ¿sí? Los tejidos, estos tejidos circunscritos por lo general son quísticos, como vemos allí en las imágenes, que en esta que vemos aquí arriba vemos el contraste de una mamografía que aparentemente está normal, pero en la ecografía vemos como hay un quiste de mama que no fue visible en la mamografía. Muy bien, resonancia magnética. Em, la resonancia magnética por lo general no se recomienda como prueba de detención por sí sola, ya que podría no detectar algunos casos de cáncer que en la mamografía sí se pudiese ver. Aunque la resonancia magnética puede encontrar algunos cánceres que no se ven en la mamografía, pues resulta más probable que estas, entre comillas, eh, tumoraciones que se encuentren en la resonancia resulten ser no cáncer, y pues eso es lo que nosotros llamamos falsos positivos, ¿sí? Por lo general, para lo que se utiliza mayormente la resonancia magnética es para ayudar a determinar la extensión del cáncer de mama. Muy bien, en cuanto a lo novedoso, fíjense, hay estudios por imágenes novedosos y experimentales de mama que se están desarrollando. Hay nuevos tipos de estudios para tener imágenes lo más parecido a la realidad posible e intentando localizar este tipo de células malas o de células anómalas que crecen a nivel de las mamas. Algunos de estos son como la tomosíntesis, que ya la hablamos, que es la mamografía en 3D. Ya se está utilizando en algunos centros, otros estudios aún se encuentran en etapa de evaluación y pues tomará algún tiempo saber si son eficaces o mejores utilizándolos al día a día, ¿sí? Fíjense, las imágenes moleculares de senos o la gammagrafía mamaria es aquella en la cual se consiste en inyectar un líquido, un químico radioactivo en la sangre y se utiliza una cámara especial para observar el seno. Y es una manera de identificar algunas células anormales a nivel del seno, ¿sí? La mamografía por emisión de positrones es una forma de azúcar, por decirlo de alguna manera, que va unida a una partícula radioactiva y se inyecta en la sangre también. Y esta partícula va a detectar células cancerosas. Por lo general estas células cancerosas tienen una afinidad bastante importante a lo que es la glucosa. Esta mamografía por emisión de positrones podría ser mejor para detectar agrupaciones pequeñas de células cancerosas en el seno que no pueden ser identificadas con otro tipo de estudios de imagen, ¿no? La mamografía espectral con realce de contraste se inyecta una sustancia de contraste que contiene yodo por una de las venas y minutos antes de realizar las dos mamografías, el contraste puede ayudar a que estas mamografías muestren áreas anómalos en los senos, ¿sí? Utilizando distintos niveles de energía. Los estudios de imagenología óptica pues lo que hacen es enviar haces de luces en el seno y luego miden la luz que regresa a través del tejido. Y las anomalías en el regreso de esa luz es donde van a identificar ciertas zonas en la mama que no son normales. La tomografía de impedancia eléctrica escanea los senos para medir su conductividad eléctrica. Esto se basa en la idea de que hay algunas células del cáncer o unas células del seno que son cancerosas que conducen la electricidad de forma muy distinta a las normales. En el estudio se aplica una corriente eléctrica muy pequeña a través del seno y que luego es detectada sobre la piel del seno por unos electrodos y pues este tipo de conductividad eléctrica nos va a orientar hacia donde posiblemente hay algunas células malas. Y la elastografía pues se lleva a cabo basándose en la idea de que hay algunos cánceres de seno que tienden a ser más firmes, más rígidos que el tejido normal del seno y pues esta diferencia en la elasticidad de estos tejidos pues nos va a ayudar a buscar lo que son células de tipo cancerosa. Esto es lo novedoso, lo que está en estudio, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a lo más importante, la detención precoz por parte de la paciente. Esto es el boom de cada día y en lo cual cada quien se hacen énfasis en todas las publicidades porque es la única manera realmente
efectiva de detectar un cáncer a temprana estadio para que sea tratado de la manera correcta y así asegurarle a la paciente una tasa importante de supervivencia. Esto es lo más importante hasta ahora para la detención temprana del cáncer y ha sido y será siempre un examen físico de las mamas, o mejor dicho, el autoexamen de mamas, ¿sí? Es importante que lo realicen y que sepan cómo realizarlos. Aquí hay varios pasos. Por lo general, lo primero que tiene que tener la paciente conocimiento es que se debe colocar enfrente de un espejo para poder ver sus mamas, ver la forma, el contorno, que sean similares, ¿sí? Que no tengan ningún cambio de coloración en la zona, vigilar la parte del areola pezón. Simplemente observar enfrente del espejo con las manos descansando hacia los lados y posteriormente en actividad van a subir ambas manos y van a observar nuevamente el contorno, si hay algún cambio del contorno de la piel, el contorno del seno, es conocer sus senos como se deben ver habitualmente. Una pregunta que casi siempre me hacen es que es importante, ¿cuándo deben hacerse el examen o el autoexamen de mama? Bueno, por lo general hay algunas literaturas que hablan que se deben hacer entre los primeros 10 días después de la menstruación porque se está acercando a la zona, a la fase ovular del ciclo ovárico y pues por ende las mamas se ponen un poco más turgentes y es mucho más fácil de identificar algún tipo de masa o algún tipo de bulto en las mamas, ¿sí? Ojo, importante revisar el complejo areola-pezón, ¿sí? Paso 2, bueno, vas a examinar una mama derecha, entonces vas a subir la mano derecha hacia para la parte posterior de la cabeza y con los tres dedos medios de la otra mano vas a hacer masajes circulares desde la axila en forma circular en todo alrededor de la mama de una forma concéntrica hasta llegar a la areola pezón. ¿Sí? Esto es importante hacerlo. No importa si lo hacen de la manera excéntrica, es decir, de afuera hacia adentro, o de una manera, perdón, esto es intrínseca, o de una manera excéntrica, que es de adentro hacia afuera. Lo importante es que cubran toda la mama, sin olvidar la parte de la región axilar, la cola de Spencer y la parte superior del tórax, ¿sí? Del pectoral. Siempre en busca de lo inusual. Se supone que ya deben conocer sus mamas. También hay otra manera de hacerlo. Obviamente hacen primero la derecha, después bajan la mano derecha y suben la mano izquierda y con los tres dedos medios de la mano derecha se examinan la mama izquierda. Otra manera de hacerlo, no solamente excéntrico o circular intrínseco, también se puede hacer de la línea media external hacia la línea axilar o de la línea axilar hacia la línea media, cubriendo todos los cuadrantes de la mama, ¿sí? El tercer paso, bueno, pues después de hacer todo esto tenemos que examinar el complejo areola-pezón, ver que estén similares, que estén irregulares, de qué presión, comprimirlos o presionarlos para ver si hay alguna salida de algún tipo de secreción, ya que si lo llega a ver, a ese tipo de secreción se le puede hacer una citología y ver qué tipo de célula es. Es importante ver que ambos areolas pezones estén o sean iguales. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos pacientes, específicamente en algunos hombres, en los cuales la areola o el pezón se invierte. Esto puede ser normal cuando es en ambas mamas, ¿sí? En el hombre. Pero ahí, cuando nos debe llamar la atención, cuando es en uno solo de las mamas, ahí nos debe llamar la atención porque si hay una retracción es probablemente por la presencia de alguna tumoración maligna y pues se deben tocar. Esa es la idea de que conozcan sus mamas para poder diferenciar lo que habitualmente es normal a lo que va apareciendo nuevo como anormal. Cuarto paso, bueno, justamente es examinar lo que es la axila y la cola de Spencer, que son las zonas laterales de la costilla, que hay una parte de tejido mamario que se discurre hasta allá, la cual no debemos olvidar porque allí también puede crecer células cancerígenas. Y el paso 5 es hacer todo lo que dijimos de pie, hacerlo acostadas. Hay algunas literaturas que dicen que se puede colocar una almohada debajo del emitora que se está examinando. ¿Para qué? Para que con el tejido mamario descanse sobre el pectoral y sea mucho más fácil la identificación de ciertas tumoraciones. También hay otros consejos de otras instituciones que dicen de que el autoexamen de mama se puede hacer también en el momento del baño, cuando se está enjabonado o cuando se enjabona el tórax o el dorso,
¿Por qué? Porque el jabón va a servir como lubricante para el deslizar los dedos de la piel con los dedos del tórax y también facilita la identificación de algunos abultamientos o de algunos cambios de conformidad del seno. Y el paso 6 pues bueno, maneja la lola, como masajea la lola con movimientos circulares, igualmente acostada, primero con la mama derecha y la segunda con la mama izquierda. Como segundo, ¿para qué? Para que en busca de deformidades en la mama, es importante eh, no olvidarse del complejo areola-pezón. Muchos piensan que porque el areola del pezón está allí no es parte de la mama, no, ello también es parte de la mama porque hay tumores que se han confinado simplemente en esta pequeña región de las mamas. El paso 7, y para mí es el más importante, quiérete mucho, tócate con regularidad y visita a tu médico una vez al año. Cuidarse es amarse. Y fíjense, esto es muy importante. Tienen que tocarse las mujeres y los hombres, no solamente las mujeres, los hombres también. Como les dije al principio, lo ideal es tocarse en los primeros 10 días después de la menstruación, más aproximadamente en el día 10 o día 14 del ciclo ovárico, porque es mucho más fácil identificar las masas, ¿sí? Y aparte de eso, pues para que sea como una fecha fácil de recordar para que todos los meses las mujeres se toquen. En el caso de los hombres y en las pacientes que no ven menstruación, pueden escoger un día al mes, o el primero de cada mes, o el último de cada mes, con la finalidad de igual manera no olvidar tocarse las mamas, examinarse las mamas de una manera sistemática y regular. Es decir, el objetivo de todo esto es tocarse todos los meses en busca de lo anormal para poder hacer una pesquisa precoz. Fíjense, con respecto al cáncer de varón. El cáncer de varón es un proceso extremadamente raro. Como lo dije al principio de la presentación, solamente uno de cada 100 cánceres de mama se presenta en el hombre. Y como es tan extremadamente raro, pues hay pocos estudios sobre esto. Sin embargo, los pocos estudios que se han hecho, se ha visto que las mutaciones de los genes del BRCA1 y BRCA2 están incriminados en una proporción de cáncer de mama en el varón bastante importante. ¿Sí? En esta serie de pacientes con un alto riesgo familiar puede llegar hasta transcurrir o verse involucrado lo que es el gen BRCA1 hasta a un 10 a un 16% y hasta un 4 a un 16% lo que es el gen BRCA2. Y este factor de riesgo, este riesgo aumenta mucho más cuando los dos genes están involucrados. Entonces, en el varón, esos son los dos genes que mayormente se han visto involucrados. En verdad, pues hay pocos estudios con él porque pues la incidencia es mucho más baja. Fíjense, juntos somos más fuertes. Prevenir el cáncer de seno también es cosa de hombres y eso es importante que lo tengamos en mente. Y es allí, como el cáncer de mama no se puede prevenir, es allí donde las múltiples publicidades de lo que es hacer una detención precoz, cuidarse, está en tus manos, todo está en nuestras manos, en conocer nuestras mamas, en que las mujeres conozcan sus mamas para que sea mucho más fácil la identificación de las cosas anómalas, ¿sí? Y por eso es este eslogan tan importante como lo es, cuídate y tócate antes que te toque. Tócate para que no te toque. Importante. No es un hashtag que ha llegado a todos lugares del mundo. Tócate para que no te toque. Es la única manera de detección precoz de mama y asegurar un mayor porcentaje de sobrevida. Quiero finalizar con esta frase que me gustó mucho y es simplemente: el amor a la vida es más grande que el cáncer. De verdad, muchísimas gracias. Espero que le hayan servido estas pequeñas láminas. Intenté hacerlo lo más corto posible porque hay información infinita del cáncer de mama, de los tipos de cáncer, y pues traté de hacerlo lo más resumido posible. Espero que les sirva. Estamos a la orden. Mi página de Instagram es arroba womanlifeandhealth. También me pueden conseguir como jorge.luis2612. Y
estamos siempre atentos a responder cualquier tipo de pregunta si está a nuestro alcance. La dirección del correo es jl.rodriguezrico@gmail.com. Estamos a la orden. De verdad, muchas gracias y bueno, espero que les sirva.